Mira, tía. Pásame un cel, por favor. Déjame preguntar, pero la última vez cuando me dijiste, fue que no conseguí. Ok, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, Miss Lady, un placer, mucho gusto. Hola, profe. Mucho gusto. No, todavía no había comenzado la clase, por eso estaba el micrófono cerrado. Ok. Bueno, en las últimas clases hemos venido hablando sobre los procesos de recuperación mejorada, específicamente los procesos de recobro convencional. La clase pasada identificábamos la inyección de agua y de gas como esos recobros convencionales que, perdón, nos permiten a nosotros como ingenieros de yacimiento aumentar el factor de recobro por una parte
y buscar mantener la presión de yacimiento. Ya habíamos hablado sobre lo que era el proceso de inyección de agua como tal y estuvimos conversando sobre lo que son los diferentes tipos de proyectos que engloban la inyección de agua, entre ellos la inyección por arreglos de pozo y la inyección externa o periférica. Habíamos quedado para la clase de hoy iniciar con lo que son los factores que gobiernan la recuperación por inyección de agua. Porque cuando nosotros decidimos implantar un proyecto, cada proyecto a nivel de la fase donde nosotros estemos durante la exploración, el desarrollo de nuestro yacimiento, cada proyecto debe de presentar unos factores que nosotros tenemos que revisar, tenemos que analizar para poder decidir si implementamos o no dicho proyecto en el yacimiento. Y tal es el caso en los proyectos de inyección de agua. Y háblese de cualquiera de los dos tipos, por inyección de agua interna o externa. Entonces, en estos factores, nosotros podemos identificar y describir lo que es la profundidad del yacimiento, la localización y los arreglos de pozos específicos y determinantes para lo que es una inyección por arreglo, la permeabilidad de la formación, las propiedades humectantes de la roca, si existe la saturación, una saturación de gas inicial, la saturación de los fluidos presentes, la razón de movilidad y la tasa de inyección y buzamiento de la formación. Ahora, vamos a ir viendo cada uno de estos factores asociados a la recuperación por inyección de agua. Cuando hablamos de profundidad del yacimiento, técnicamente nosotros estamos hablando sobre dónde está ubicado el yacimiento, a cuántos pies podemos nosotros tomar ese tope de la formación donde nosotros estamos produciendo, ya que técnicamente la profundidad del yacimiento se debe de tomar en cuenta debido a una propiedad de la tierra que nosotros analizábamos por allá por Geología 1, que es el gradiente de presión. Recuerden que a mayor profundidad, nosotros vamos a tener una mayor presión a nivel de los fluidos, por lo tanto, a mayor profundidad del yacimiento, nosotros vamos a necesitar a nivel de superficie, facilidades de superficie que nos permitan a nosotros poder alcanzar las presiones para poder penetrar a nivel del yacimiento y generar ese desplazamiento y barrido en el yacimiento, en el interior de la roca. Económicamente hablamos de que hay que tener en consideración la profundidad del yacimiento por si necesitamos perforar pozos nuevos con respecto al tema de lo que son los arreglos de pozos. Si necesitamos perforar pozos inyectores a lo largo del campo, debemos de tomar en consideración la parte económica. Recuerden que perforar un pozo somero a un pozo profundo, los costos son extremadamente muy altos, hablando y tomando como referencia yacimientos muy profundos. El otro factor que gobierna la recuperación es la localización y los arreglos de los pozos. El tipo de arreglo a usar va a depender del conocimiento geométrico que se tenga del yacimiento y debe de ser seleccionado de manera que se obtenga una alta eficiencia de barrido. Lo que corresponde a arreglos de pozo, eso lo vamos a estar viendo en la unidad número 3, cuando veamos arreglos de pozo y eficiencia de barrido. Cada uno de los arreglos de pozo se caracterizan por tener una eficiencia respectiva. Incluso cuando nosotros analizamos los arreglos de pozo, hay gráficos que me permiten a mí poder determinar
la eficiencia de barrido según el arreglo que yo pueda estar implementado. ¿De qué va a depender principalmente el arreglo que yo vaya a seleccionar? Va a depender de las características y las condiciones a nivel de yacimiento, la extensión de mi yacimiento y los cambios a nivel de las propiedades petrofísicas del mismo, así como también la cantidad de pozos perforados disponibles que yo pueda tener a nivel de mi campo petrolero. Cuando hablamos de permeabilidad, según su magnitud, esta va a controlar en un grado alto la tasa de inyección de agua. Es decir, si tenemos altos niveles de permeabilidad, obviamente yo voy a controlar esa tasa de inyección. Si tengo valores de permeabilidad, por ejemplo, muy bajo, esta va a retardar lo que son los procesos de recuperación en el yacimiento. Y obviamente va a aumentar más los costos porque voy a necesitar más fluidos que los que tendría normalmente que necesitar cuando tengamos permeabilidades considerablemente buenas. Con respecto a su variación, ya que es muy difícil considerar el yacimiento como un yacimiento homogéneo, es decir, es casi que imposible conseguir yacimientos cuyo comportamiento de permeabilidad tiende a ser homogéneo a lo largo de toda su extensión. Por lo tanto, cuando hablamos de su variación, nos va a impedir a nosotros, como ingenieros de yacimiento, asignarle una permeabilidad, una K promedio a nuestro yacimiento. Debemos de conocer, incluso es uno de los factores que hablábamos la clase pasada, debemos de conocer muy bien nuestros yacimientos, cómo varían sus propiedades a lo largo de su extensión para poder promover e implementar un proyecto de recuperación. Eh, Miss Lady, ¿estás por allí? ¿Vamos bien? ¿Alguna Sí, pregunta? estoy bien. Estoy escuchando, ¿No profe. hay dudas? ¿Vamos No. bien hasta ahorita? Sí. Ok. Ahora, otro de los factores que gobiernan la recuperación por inyección de agua corresponde a las propiedades humectantes. Cuando hablamos de estas propiedades, este es un factor que realmente es de importancia, ya que cuando veíamos por allá yacimientos 1, que veíamos lo que eran las propiedades de las rocas y una de ellas era la humectabilidad. Y en yacimientos 1 veíamos que si una roca estaba humectada por agua, el petróleo obviamente iba a ocupar la parte más conductiva de los espacios porosos y el agua la parte menos conductiva. Mientras que en casos contrarios, cuando las rocas están humectadas por el petróleo, va a suceder lo contrario y se debe de esperar a nivel de nuestros proyectos una menor recuperación. Es decir, que cuando la roca está humectada por agua, es decir, está mojada por ella, por ende, el petróleo va a tender a desplazarse, a moverse con mayor facilidad en comparación a aquellos yacimientos donde se encuentra la roca humectada por petróleo. Si nosotros lo vemos a nivel de este gráfico que está acá, grafiquito que está por acá, ya va, acá, es como si el petróleo estuviese adherido a los granos que componen la roca y el agua estuviese en este canal. Por lo tanto, cuando yo comienzo a producir, que comienza a entrar agua, lo que voy a desplazar es primeramente el agua, porque el agua está disponible en los canales que permiten conducir el fluido hasta la salida del yacimiento. Mientras que el petróleo
se encuentra adherido a la roca. Ahora bien, por eso entonces nosotros tenemos que conocer cómo está la humectabilidad a nivel de mi yacimiento. Si hablamos de la saturación de gas inicial, produce una reducción de la saturación de petróleo residual y por lo tanto un aumento a nivel de la eficiencia del desplazamiento, que es lo que nosotros buscamos, reducir lo más que nosotros podamos esa saturación de petróleo residual. En la unidad número 2 vamos a entender bien qué significa ese petróleo residual. Básicamente es el petróleo que va a quedar a nivel de la formación posterior a que yo termine de ejecutar mi proyecto. Porque recuerden que no todo el petróleo que está a nivel del yacimiento va a ser recuperado. Siempre va a quedar a nivel del yacimiento una saturación de petróleo residual, que es la que nosotros buscamos que sea la menor posible. Con respecto a la saturación de petróleo, es necesario que sea alta y la residual baja para que sea rentable el proyecto, ya que la diferencia entre ambas saturaciones y su análisis y su estudio con respecto al inicio y al final de la inyección va a determinar el éxito del proyecto, va a determinar la cantidad de petróleo recuperado durante la ejecución del proyecto. Con respecto a la saturación de agua, esta debe de ser baja para que pueda producirse un buen banco de petróleo, que es lo que nosotros buscamos, lo veíamos en la clase pasada, lo que se genera cuando nosotros comenzamos a inyectar. Nosotros buscamos generar un banco de petróleo que sea desplazado y que sea barrido hacia los pozos productores, ya que si la roca es más permeable al agua que al petróleo, el proyecto obviamente será menos eficiente. Ahora, la razón de movilidad es una variable que se estudia. Ya va, deme un minuto. Ok, vamos a seguir la clase, me disculpan. La razón de movilidad es un factor determinante a nivel de los proyectos de recuperación, ya que es una relación que existe entre el fluido desplazante y el fluido desplazado. Para cada uno de los fluidos se toma como referencia la permeabilidad efectiva, la permeabilidad y la viscosidad del fluido. ¿Qué me indica a mí la razón de movilidad básicamente? Básicamente, este factor nos indica qué tan lento o qué
tan rápido se está moviendo el petróleo en función al agua. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos los cálculos de razón de movilidad y vemos que nos da una movilidad igual a 1.0, esta razón de movilidad nos indica que el petróleo y el agua se mueven a la misma velocidad relativa. Mientras que cuando la movilidad me da menor a 1.0, el agua se mueve más lenta que el petróleo, conduciendo a altas saturaciones de agua en la ruptura y a altas eficiencias de desplazamiento. Mientras que valores de movilidad mayor a 1.0 nos indican que el agua detrás del frente se mueve más rápido que el petróleo, que se encuentra delante del frente. La eficiencia de desplazamiento obviamente se va a reducir y el petróleo que queda detrás se recupera después de haber inyectado grandes volúmenes de agua. Es decir, si la movilidad es igual a 1, ambos fluidos se mueven a la misma velocidad. Cuando la movilidad es menor a 1, que es la que nosotros deberíamos de buscar, y es cuando nosotros durante los proyectos de recuperación secundaria, que vemos que la razón de movilidad se dispara y comienza a ir a valores mayores a 1, nosotros lo que buscamos es reducir la razón de movilidad. Y la reducción de la movilidad se busca inyectando, por ejemplo, aplicando recuperación mejorada, específicamente aplicando inyección de químicos que me permitan a mí poder aumentar los valores de viscosidad del fluido desplazante, que en este caso sería la del agua, y al momento de realizar ese cálculo de razón de movilidad, busco tender a disminuirla por debajo de 1, facilitando así el desplazamiento del petróleo en función al agua, aumentando la eficiencia de los procesos de desplazamiento a nivel de mi yacimiento. Por eso es tan importante nosotros poder estudiar y poder entender lo que significa y el impacto que genera la razón de movilidad. Con respecto a la viscosidad del petróleo, la recuperación del petróleo es inversamente proporcional a su viscosidad, es obvio, porque afecta la movilidad. Recuerden cuando nosotros veíamos mecánica de los fluidos, que veíamos las propiedades de los fluidos, dentro de las propiedades de los fluidos estaba la viscosidad, y la viscosidad no es más que la restricción del fluido al fluir. Es esa resistencia, es una fuerza de resistencia que ejercen los fluidos para mantenerse, para fluir, pues. Entonces, a mayor viscosidad, yo voy a tener mayor resistencia a nivel de mi yacimiento. Por lo tanto, si yo mantengo una alta viscosidad a nivel de mi yacimiento, la recuperación de petróleo va a ser inversamente proporcional. Es decir, si aumento la viscosidad, la recuperación va a disminuir. ¿Ok? Mientras que si busco disminuir la viscosidad, la recuperación de petróleo obviamente va a aumentar. Y es lo que pasa en los yacimientos de crudo pesados cuando aplicamos proyectos de recuperación mejorada. Háblese de los proyectos de... Ya va, déjenme admitir acá a un compañero. Ok, bienvenidos. Ok, entonces es lo que nosotros veíamos o vamos a ver posteriormente en recuperación térmica, como al momento de inyectar vapor a nivel del yacimiento, baja la viscosidad y al bajar la viscosidad aumenta la capacidad de recuperación de mi yacimiento, porque ambas variables son en función, son inversamente proporcional a la otra. Solo puede establecerse en general que la recuperación aumenta mientras menor sea la viscosidad del petróleo. La tasa de inyección y el buzamiento de la formación
están relacionados entre sí, ya que buzamiento arriba se obtiene mejor eficiencia a bajas tasas de inyección y buzamiento abajo se debe de inyectar, obviamente, altas tasas para que el agua tenga menos oportunidad de canalizarse a través del petróleo. Esto es lo que corresponde al método como tal de inyección de agua. Ahora vamos a entrar a lo que serían los métodos convencionales de recobro adicional por inyección de gas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya habíamos adelantado mucho material en clases anteriores. Hoy nos tocaba terminar a nivel de inyección de agua con lo que eran los factores que gobiernan la recuperación, para entonces dar entrada a lo que serían los procesos por inyección de gas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Profe, aló, ¿me escucha? Sí, sí, sí lo Ah, escucho. profe, una pregunta. Lo que pasa es que de verdad estoy un poquito mal de la memoria, pero lo de los buzamientos se refiere es al ángulo que tiene la formación geológica, ¿no? Correcto, correcto. Y Ese es cuando se un dice tema que que baja, usted... cuando dice arriba, es que tiene que estar lo más vertical posible. Correcto. Ah, ok, ya. Y, Ese es un tema que veían ustedes en Geología 1, ajá. cuando más que todo trazaban los mapas estructurales, que veían el grado de inclinación de la formación. Ok, entonces mientras más arriba está el buzamiento, significa que es más fácil el proceso de inyección de agua. ¿Cómo? No Mi- se recortó allí. mientras, Creo que hacías mención que si tenemos buzamiento arriba, vamos a tener una mayor eficiencia. ajá, Correcto. eso. Ok, Sí, sí. ok. ¿Alguna otra pregunta? Miss Lady, Carlos. Profe, en cuanto a la razón de movilidad, usted decía que si es menor que 1 es efectiva. Ajá. En caso que sea mayor a 1, ¿qué debemos hacer? Bueno, algo así les mencionaba en la explicación. Cuando tenemos una razón de movilidad mayor a 1, eso nos indica que durante nuestro proyecto de recuperación, es decir, nuestro proyecto de inyección de agua, ya el agua se está desplazando más rápido que el petróleo. Entonces, tenemos una razón de movilidad mayor a 1. ¿Qué hacemos? Cuando veamos desplazamiento de fluidos, que es la unidad número 2, vamos a ver realmente lo que es la fórmula y los cálculos. Acá es netamente la teoría. Y por Ok, eso te voy a explicar desde la perspectiva teórica. Cuando veamos ok, desplazamiento de los fluidos, que veamos razón de movilidad, vas a ver las variables como tal. La razón de movilidad engloba las variables de permeabilidad y viscosidad de ambos fluidos, del desplazante y del desplazado. Si nosotros vemos que tenemos una razón de movilidad mayor a 1, es decir, el agua se está desplazando más rápido, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos alterar una propiedad de las que se toman en cuenta para la razón de movilidad, es decir, permeabilidad y viscosidad, ok. alterarla para alterar la ecuación y que el cálculo me disminuya por debajo de 1. ¿Cuál es la variable que yo puedo manipular y puedo variar con mayor facilidad? La viscosidad desde los fluidos, tanto del desplazante como el desplazado. Y acá es donde entra la decisión de tomar, de implementar o de añadir al proceso de recuperación secundaria un proceso de recuperación mejorada, porque por eso es que se conoce como recuperación mejorada.
porque ella viene a mejorar las condiciones y los procesos de la recuperación primaria y de la secundaria. Entonces, al implementar un proceso, un método de la recuperación mejorada, hablando específicamente de la inyección de química y hablando más específico de una inyección, por ejemplo, de polímeros a Ok, nivel de superficie, yo trato el agua que estoy inyectando, le añado polímeros. Al añadir polímeros, una de las funciones de la inyección del polímero es aumentar la viscosidad del fluido desplazante, que es lo que nosotros necesitamos en este caso. Aumentamos la viscosidad del fluido desplazante del agua y ya, mira, sin necesidad de hacer cálculos. Si yo aumento la viscosidad del agua con respecto a la del petróleo, se va a desplazar más rápido el petróleo que el agua. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Aumentar aumentar la viscosidad del agua para que se mueva más lento y poder desplazar con mayor facilidad el petróleo que está en el yacimiento. Porque eso es lo que nosotros buscamos con razón de movilidad. Por acá creo que Carlos hizo una pregunta. Miss Lady, ¿te quedó claro o hay otra duda? excelente, profe, gracias por explicarme. Ok, no, velocidad no, porque acá nosotros no tomamos en consideración velocidad. Nosotros tomamos en consideración el proceso de transmisibilidad, que la transmisibilidad es una condición que tiene el yacimiento para transmitir los fluidos que están desde la roca hasta el fondo del pozo. Y la transmisibilidad incluso habla de el espesor, pues yo puedo tener un buen espesor, habla de la permeabilidad, porque es la conexión que existe entre los poros de ese espesor de la roca, y esas dos variables, K por H, que es capacidad de aporte, está influenciada por la viscosidad, porque yo puedo tener muy buen espesor, puedo tener muy buena permeabilidad, pero si mi viscosidad es muy alta, obviamente me va a anular esos efectos porque el fluido va a tener mucha resistencia al fluir por medio de ese paquete de arena y de esas permeabilidades. Entonces, lo que nosotros, y siempre lo van a ver ustedes, una de las condiciones que nosotros más variamos, que buscamos jugar con ella, es la viscosidad de los fluidos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Creo que, creo que expliqué hasta de más, porque me fui por yacimientos 1 o 2 con capacidad de aporte y transmisibilidad por producción. Ajá, muchachos, ¿alguna duda? ¿Están claros? De momento sí. ¿Sí? Miss Lady. Ok, ya por ahí escribió Carlos. Bueno, vamos a seguir entonces. Ok, quedábamos entonces en los métodos convencionales de recobro por ahora inyección de gas. El fundamento básico, el fundamento teórico es prácticamente el mismo. En aquel caso nosotros inyectábamos agua. En este caso nosotros vamos a inyectar gas. Son dos condiciones que existen a nivel de los proyectos de recuperación secundaria. Otro proyecto asociado a gas, por ejemplo, no recuerdo ahorita quién me había comentado un caso de estudio. Yo, profe. Ezequiel, ¿fuiste tú? Sí, yo. El de nitrógeno. El Sí, de sí. nitrógeno. Entonces yo le hacía mención a Ezequiel. Bueno, Ezequiel, tienes que leerlo muy bien, porque muchas veces tomamos como error la inyección de gas como recuperación secundaria y la inyección de gases como recuperación mejorada. Hay veces que inyectan, automáticamente comienzan a inyectar gas natural enriquecido con, por ejemplo, dióxido de carbono, porque al caracterizar el gas de la formación, vieron o se dieron cuenta
que el gas de la formación era rico en dióxido de carbono. Entonces, para mejorar la eficiencia de desplazamiento, ellos mejoraban el gas a nivel de superficie con la mezcla de ese gas natural y le incorporaban una gran fracción del dióxido de carbono para mejorar. Entonces, Pro- tenemos el, que leer bien, profe, Ezequiel. en la tesis en la que encontré, bueno, que ya descarté realmente, sí, estaba leyendo era eso, pero no, de facto se fueron primero con el nitrógeno porque no tenían manera de sacar gas seco o gas natural, no tenían, o sea, no había manera, la única manera era traerlo y no les era viable. El caso fue que tuvieron que colocar un turbocompresor, una vaina así, para ellos poder generar su propio nitrógeno, pero como no se, bueno, o sea, es una recuperación mejorada, creo yo. Así que bueno, no, nada, Correcto. descarté la tesis ya. Sí, esa es otra de las condiciones, de las situaciones que se presentan. Cuando queremos inyectar gas, incluso lo vamos a ver a continuación, en ventaja y desventaja, de que el gas se ve desde dos puntos de vista. Es un recurso que está disponible en varios campos, en varios yacimientos, mientras que en otros puede estar disponible, pero hay tantas vertientes que usan gas que es cuando tú comienzas a distribuir, bueno, tantos pies cúbicos para allá, tantos pies cúbicos, quedas limitado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a nivel, por ejemplo, de la cuenca del lago de Maracaibo? En el lago de Maracaibo, el gas, y ahora es una situación crítica porque todo el mundo necesita gas. Sí, Entonces, tú tienes que distribuirlo y para optimizar las presiones y optimizar los procesos. Entonces, en vez de inyectarlo como una recuperación secundaria, tú también lo necesitas para inyectarlo como un método de levantamiento artificial. Entonces, son estrategias que se tienen que ir jugando, ir midiendo, ir evaluando y analizando para ver cuál sería la más viable. Y algo así me imagino que le habrá pasado al caso de estudio. No tenían dónde traer el gas. Incluso estábamos conversando que el nitrógeno lo estaban extrayendo del aire, ¿cierto? ajá, sí, del aire. Utilizaban un turbocompresor, una broma así, una planta compresora y del mismo aire extraían el nitrógeno. Por una parte es una optimización de recursos, porque como conversábamos ese día que hablábamos por WhatsApp, dentro de la composición del aire, el gas nitrógeno es el que tiene una mayor fracción molar en la composición del aire. Recuerden que el aire es una mezcla de gases y una de las Ujú. mayores concentraciones la tiene el nitrógeno y me imagino que por ahí van los tiros. Es como actualmente, hablando un poquito acá y no hablando como decía un profesor Pepera, sino cosas académicas. Es lo que se está planteando y se ha venido planteando los últimos tiempos, los últimos años, la captura del dióxido de carbono. Incluso en unos proyectos que yo les mando a hacer al terminar la materia, se planteó la idea de tomar el dióxido de carbono generado por los procesos de combustión, aquellos, no sé, ¿dónde están ustedes? Con todo respeto, ¿están acá en Venezuela o fuera del país? Venezuela. En Sí, profe, aquí en Venezuela, sí, Venezuela. bueno. ¿Cómo, Miss Lady? Sí, sí, aquí en San Francisco. Ah, ok, esta es Maracucha. Bueno, Señor. más que, Carlos está en Estados Unidos. ¿Pero eras de Maracaibo, Carlos? Vamos a ver qué me responde allí. Mm. En necesidad de producción determinante. De Ciudad Ojeda. Bueno, Carlos puede, y bueno, y si alguno de ustedes ha visitado Cabimas, saben la situación. Cabimas es uno de los campos que iniciaron y toda esa historia. Y Cabimas se ha caracterizado por quemar el gas, por generar un proceso de combustión a lo largo de los procesos de producción. Entonces se han planteado la idea de tomar el dióxido de carbono que se genera por la quema, por la combustión de gases e Profe, ¿y por qué inyectarlo a queman esos nivel, gases? porque originalmente no se planteó una estructura, una infraestructura Para que aprovecharlo. para aprovechar.
hubo una vez que se planteó un proyecto que no era económicamente rentable recuperar el gas. Luego se partió una idea de que el gas no era rico, era un gas pobre. Y bueno, fueron varias aristas. Ahorita yo actualmente trabajo en la empresa Petrocabimas, llevamos los campos de Cabimas y Tijuana, y recientemente fui tutor de una tesis. La muchacha se graduó como ingeniero químico. Ujú. Hicimos el diseño de una planta de tomar el gas que produce una macoya que nosotros tenemos acá en Cabima. Es una macoya que produce con alta RGP, y tomar ese gas y generar electricidad. Claro. Y no solamente electricidad, sino que genera calor que puede ser usado para los procesos, para el mejoramiento de crudo a nivel de superficie, y genera dióxido de carbono porque la electricidad que genera lo genera por combustión. Entonces, al generar la combustión, está generando dióxido de carbono, entonces genera dióxido de carbono. Y partiendo de la idea que les estaba comentando de la captura y el almacenamiento del dióxido de carbono, Se ese aprovecha. dióxido de carbono puede ser tomado para reinyectarlo a nivel del yacimiento, y sirve como dos cosas, como recuperación mejorada, y el yacimiento sirve como un almacenamiento natural del gas. ¿Qué les parece toda esa teoría? Profe, y en el almacenamiento natural, o sea, en el almacenamiento natural del CO2 a largo plazo, ¿cuáles serían los efectos que llevaría el yacimiento? O No, ninguno. sea, solo quedaría ahí y Por, ya. Quedaría allí. Es más, la teoría dice que la estructura me serviría a mí como un almacenamiento natural del gas. Es como que Ok. si originalmente se haya creado el hidrocarburo gaseoso que se originó allí en esa zona, tenía alto contenido de dióxido de carbono. Claro, era lo mismo. Ajá. Son teorías que se ha planteado, y creo que, si no me equivoco, unos países por allí, tengo que buscar bien el nombre, lo están implementando. Ya. Profe, una Bueno, pregunta. Y eso es un tema para el proyecto, y espero que alguno de ustedes lo tome para que lo investigue. Ajá, Ezequiel, dígame. bueno, ya que como usted dice, estamos hablando sobre el tema, ¿por qué nosotros, o sea, no miramos hacia el gas natural licuado? Mira, allí yo tuve una vez, incluso mi tesis. Ujú. Mi tesis fue activar un área de alto contenido de gas, porque nosotros nacimos de la idea de que la prioridad era el petróleo. E incluso, si tú ves tu pensum, tú ves tu malla curricular está direccionada netamente a la producción de petróleo. Este, no a los procesos de gas ni nada de eso, porque partíamos de la idea de que, era necesario, era producir, era petróleo, hidrocarburo. Y todavía esa idea, ese pensamiento sigue a nivel de la estructura comercial y de negocios a nivel mundial, a nivel de la geopolítica. Realmente, lo que son la transición a las nuevas energías fósiles y no fósiles, y también hablando del gas natural licuado, que es el gas natural procesado. Esperemos entonces que muy pronto nosotros podamos también incorporar ese recurso a lo que es la comercialización y producción y desarrollo. Incluso actualmente, y recientemente, la presidenta firmó un convenio con unas empresas americanas para comenzar a desarrollar y a explotar los campos de gas natural que nosotros tenemos a nivel de Venezuela, porque no solamente somos ricos
a nivel de petróleo líquido, hidrocarburos líquidos, sino también de productos gaseosos como es el gas natural. Entonces, esperemos en el nombre de Dios que diversifiquemos nuestros productos y comencemos a desarrollar y a exportar cada uno de los recursos en la cadena de valor de la industria petrolera. Capito, ¿estás por ahí, Ezequiel? Sí, profe, no me he ido. Aquí estoy. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, creo que, o sea, sobre otras cosas, pero no, sobre esto estoy bien. Fino. Miss Lady, Carlos, todo fino. Seguimos con la clase entonces. Sí, Todo esto es parte de la clase, todo es parte, el yacimientos 3 es recobro. Y todo lo que nos permita recobrar del yacimiento es parte de la clase, ¿ok? Vamos entonces a seguir con los procesos de inyección de gas. Es un mecanismo secundario de recobro mediante el cual el petróleo del yacimiento es desplazado hacia los pozos productores por la acción del gas inyectado. Prácticamente este sería lo que nosotros conocemos como el esquema de inyección. Al ser el gas más denso que el petróleo, a la hora de generar ese frente de avance, ese frente de invasión, es más complejo porque el gas puede migrar por la permeabilidad, por los conductos permeables, con mayor facilidad por su baja densidad. Por eso lo ven muy distinto a el esquema de desplazamiento a nivel de los proyectos de inyección de agua, pero básicamente es el mismo principio, se cumplen las mismas variables, vamos a tener pozos inyectores, pozos productores, vamos a tener fluido desplazante, fluido desplazado. Básicamente es el mismo contexto, lo único que cambian son los autores, porque en este caso el desplazante ya no es el agua, ahora vendría a ser el gas como tal. Ahora, dentro de la inyección de agua, de gas, perdón, el gas es más liviano que el petróleo. El gas inyectado tiende a formar una capa artificial de gas bien definida, aún en formaciones de poco buzamiento. Para efectos de la inyección del gas, el gas se dispone en muchas áreas de producción, ya sea tomado del mismo yacimiento que se está explotando o de otra fuente. Cuando nosotros aplicamos proyectos de inyección, tanto como recuperación secundaria o recuperación primaria, uno de los factores claves que tenemos que hacer nosotros como ingenieros de yacimiento e ingenieros de producción es realizar el balance de gas que nosotros inyectamos y nosotros producimos, porque eso nos permite a nosotros tener un mejor control del recurso. Recuerden que el gas, al ser más denso, tiende a poderse liberar con mayor facilidad, por eso debemos de tener un mayor control. Y como les decía al principio, esto va a depender del contexto y del campo petrolero que nosotros estemos explotando. Podemos tener campos con alta cantidad de gas que nos permite poder recircularlo, mientras que en otros campos no tenemos la facilidad, por lo tanto lo tenemos que traer de otros campos, y ahí es cuando se generan muchas veces los trueques. ¿Qué tienes tú que me puedas dar? Entonces yo te doy un poquito de gas. Y esa es la estrategia y la geopolítica, tanto mundial como nacional, a nivel de la industria petrolera. Siendo el gas un fluido no reactivo con las rocas del yacimiento, puede ser inyectado sin presentar mayores dificultades. Esto es un factor clave que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de inyectar cualquier fluido a nivel de nuestros yacimientos. Para inyectar nosotros cualquier fluido, y lo vamos a ver bien en recuperación mejorada, tenemos que evaluar y analizar la compatibilidad de los fluidos para poderlos inyectar, porque si no son compatibles, en vez de presentar un beneficio,
una mejora, un aumento a nivel del factor de recobro, la cosa podría ser al revés. Podríamos generar más bien un daño a nivel de nuestro yacimiento y muchas veces los daños son incluso irreversibles. En algunos casos es deseable conservar el gas producido para futuros mercados, por lo tanto se inyecta a un yacimiento para almacenar. Dentro de las desventajas de la inyección de gas, si la arena del yacimiento tiene alta permeabilidad en algunas partes y permeabilidad pobre en otras, el gas puede pasar rápidamente a través de los estratos de alta permeabilidad a los pozos productores y puede dejar una buena cantidad de petróleo atrapado en los estratos menos permeables. Ya cuando sucede esto, nosotros no vamos a tener una buena eficiencia. Al contrario, vamos a tener pérdidas a nivel de nuestros proyectos, porque vamos a inyectar gas a nuestro yacimiento para generar ese desplazamiento, pero ya el gas generó esa conexión entre el punto de inyección y el pozo productor. Por lo tanto, a nivel del pozo productor, nosotros vamos a ver una merma a nivel de la producción de petróleo y vamos a ver un incremento en lo que es la RGP. ¿Qué es la RGP? La RGP es una característica a nivel de una variable a nivel de producción que mide la cantidad de gas producido por cada barril de petróleo producido. Es decir, es la relación gas-petróleo. Y también se conoce a nivel de agua el RAP, RAP. El RAP es la relación agua-petróleo y establece obviamente la cantidad de agua producida por cada barril de petróleo producido. El costo de instalación y mantenimiento de la planta compresora de gas es por lo general más alto que el de una planta de inyección de agua. Esto tiende a reducir el número de yacimientos que sean adecuados para que la inyección de gas sea rentable. Es decir, si a nivel de mi campo petrolero yo no aplico gas lift, aplico, por ejemplo, el electrosumergible BCP y quiero inyectar gas como recuperación secundaria, cuando tú hagas la evaluación económica no te va a pasar el proyecto, porque es más costoso lo que es la instalación y obviamente el mantenimiento de toda una mega planta compresora que te permita a ti tomar el gas de baja y convertirlo a gas de alta y llevarlo hacia los pozos inyectores para ser inyectado al yacimiento, que instalar una planta de inyección de agua conocida como PIA. Entonces son factores que nosotros debemos de estudiar y debemos de revisar a nivel de nuestros yacimientos si realmente es factible la aplicación de la inyección de gas. Porque una cosa es, y es análisis que se tienen que hacer, porque tú estudias el yacimiento, pero también tienes que estudiar las facilidades de superficie, porque incluso a nivel de los proyectos de inyección de agua, tú vas a inyectar más agua al yacimiento. Ahora va a llegar un punto en que va a ocurrir la ruptura a nivel del yacimiento de los pozos productores, ocurre la ruptura, incrementa el corte de agua en los pozos productores, va a haber más agua a nivel de las estaciones, vas a necesitar procesos de deshidratación y no solamente los procesos de deshidratación. Ahora la pregunta es, y la pregunta que yo les hago, ahora, ¿qué vas a hacer con toda esa agua que estás produciendo? Ah, no, la vuelvo a inyectar, sí, una parte la vas a volver a inyectar, pero va a llegar un punto que va a ser tanta agua que tú también tienes que considerar las facilidades a nivel de superficie para el manejo de las aguas efluentes. Deme un minuto, ¿ya va? Ok.
Ajá, ya volví, estoy por acá nuevamente. Estábamos hablando del manejo de aguas efluentes. Eso también nosotros lo tenemos que considerar a nivel de nuestros proyectos. Cuando vean procesos de campo, creo que están viendo procesos de campo, Sí, allí profe. hay una unidad. Ah, Sí, estamos viendo proceso de campo. ok. Allí hay una unidad que habla de el manejo de aguas efluentes. El agua efluente no estoy hablando de aguas negras de la comunidad, de la sociedad, sino las aguas que nosotros producimos asociadas al crudo. Es tanto que debemos de considerar que actualmente nosotros tuvimos problemas a nivel de patio. Patio no nos permitía recibir producción porque ya no hallaban qué hacer con el agua que nosotros estábamos produciendo. Nosotros tenemos una planta de tratamiento, una planta de deshidratación, incluso van a ver en procesos de campo los procesos de deshidratación, emulsiones y procesos de deshidratación. Nosotros tenemos allí química, térmica y mecánica con los tanques de lavado. Tenemos esos procesos. Y, por ejemplo, nosotros producimos con 50% en promedio de agua. Entramos a la planta de deshidratación y de allí sale aproximadamente a un 3% aproximadamente. Pero, ajá, es toda esa agua. Nosotros la bombeamos a un patio, pero llegó un punto que el patio ya no tenía nada que hacer con, ya estaba full de agua. Y nos dio la orden a nosotros de controlar bombeo porque ellos tenían ese inconveniente. Entonces, miren lo que genera la alta producción de agua a nivel de superficie, que la debemos de tener, como debemos de considerar todos esos procesos a la hora de aplicar cualquier proyecto. Y mire, imagínense que nosotros no aplicamos proyectos de inyección de agua, nosotros aplicamos directamente procesos térmicos, que obviamente es vapor de agua que se inyecta en el yacimiento y que por cambio de presión y temperatura, obviamente se convierte en agua. Pero no inyectamos agua como tal, a grandes volúmenes. Entonces, es para que ustedes puedan ver un poco lo que dice la teoría, cómo se aplica en la vida real, cómo se aplica realmente en los campos petroleros. Bueno, me fui de inyección de gas a inyección de agua, pero quiero que ustedes vayan teniendo todo ese compás bien detallado, lo más que podamos, que puedan ustedes salir de esta materia con una buena base a nivel de los procesos de recuperación. Ajá, vimos las desventajas. Ahora, dentro de los mecanismos que influyen en el aumento de flujo de petróleo por inyección de gas, tenemos un mecanismo que el gas genera, que es la reducción de la viscosidad, aumento de la energía del yacimiento, eliminación de depósitos sólidos y un proceso de vaporización. Cuando hablamos de reducción de la viscosidad, el gas inyectado se disuelve en el petróleo crudo y reduce su viscosidad y por lo tanto la resistencia al flujo cerca del pozo inyectado también se reduce. De esta manera se forma un banco de petróleo de viscosidad reducida alrededor del pozo. Solo se requieren reducciones de viscosidades moderadas para lograr los beneficios de este mecanismo. Sin embargo, para que esto ocurra, la eficiencia del contacto de gas inyectado y el petróleo debe ser buena. Y ese es el factor que restringe muchas veces la aplicación de este tipo de proyectos para crudos viscosos, porque usted me podría decir, bueno, vamos a aplicar entonces en crudos viscosos, sí, pero tú tienes que lograr generar a nivel del yacimiento un buen contacto. Ya va, que anda aquí el bebé. Ok, entonces tenemos que generar ese buen contacto entre el gas inyectado
y el crudo que está en el yacimiento para que, obviamente, desde el punto de vista químico, el gas se puede disolver a nivel del petróleo, como el gas es denso, es menos denso, tiene menor densidad, tiende a disminuir entonces la densidad del crudo y eso es lo que se establece como ese mecanismo de reducción. Otro de los mecanismos es que el gas inyectado aumenta la energía del yacimiento. Sin embargo, este efecto es transitorio y es importante solo por un corto tiempo después que el gas se inyecta, lo cual debe ser el principal efecto cuando los periodos de inyección de gas son cortos. Es decir, si para efectos de mi proyecto lo considero en consideraciones de tiempo es corto, yo lo puedo aplicar para procesos de mantenimiento de presión, es decir, aplico gas, inyecto gas a nivel de la capa de gas de mi yacimiento y lo que busco a nivel de la gráfica de presión versus tiempo es la tendencia al mantenimiento de esa energía y de esa presión a nivel de mi yacimiento. Otro de los mecanismos es la eliminación de los depósitos sólidos. La tasa de flujo de petróleo aumentará al eliminarse los depósitos sólidos de hidrocarburos en el pozo inyector o zonas adyacentes al yacimiento. Sin embargo, la misma se reducirá como consecuencia del aumento de la saturación de gas y la vaporización. En algunos casos, este mecanismo puede ser el causante de que se produzcan cantidades adicionales de petróleo por recuperación adicional secundaria. Una proporción del petróleo contactado con el gas seco inyectado se vaporiza en el petróleo y se lleva hacia los pozos productores en lo que nosotros conocemos como esa fase de vapor. Y lo que me genera es una mejor recuperación. Logramos recuperar una porción adicional a lo que nosotros esperábamos por ese efecto de vaporización interna. Es decir, se genera un nuevo gas que me ayuda a desplazar y me ayuda a barrer el fluido que está a nivel del yacimiento. Dentro de los procesos de inyección de gas, nosotros tenemos dos tipos. Igualmente, van a trabajar en función a las condiciones del yacimiento, a las características de los pozos a nivel de la superficie y de los recursos que nosotros también tengamos. Dentro de los tipos de inyección, nosotros tenemos la inyección interna o conocida también como dispersa de gas, inyección interna o inyección dispersa de gas. Este proceso se refiere a la inyección de gas dentro de la zona de petróleo. Es decir, donde está el petróleo, allí yo coloco mis pozos inyectores, así cerquita de mi pozo productor, y comienzo a inyectar gas en la zona de petróleo. Se aplica por lo general en yacimientos con empuje por gas en solución, sin capa de gas inicial y donde no hay tendencia a desarrollarse una capa de gas secundaria. El gas inyectado emerge junto al petróleo al poco tiempo de haber sido inyectado, obviamente. Es muy parecido a lo que sucedía allá en la inyección de agua. La diferencia es que acá aprovechamos el mecanismo por gas en solución en ese momento en que el petróleo y el gas se está separando naturalmente en el yacimiento por efectos a los cambios de presión, yo voy a aprovechar ese mecanismo que está generando energía. Recuerden que el mecanismo de gas en solución es un mecanismo que aporta energía al yacimiento y yo voy a aprovechar ese mecanismo, voy a inyectar gas en la zona para aumentar, para ayudar a seguir desplazando el petróleo que se encuentra a nivel de la zona de petróleo, ¿ok? Se aplica en yacimientos homogéneos con poco abusamiento y relativamente delgados, yacimientos pequeños, para evitar lo que es la canalización del gas a nivel de la zona. Sí. Generalmente se requiere un alto número de zonas de inyección. La selección de los pozos de inyección y el tipo de arreglo depende de la configuración del yacimiento, la variación de porosidad y permeabilidad, entre otros factores asociados a nivel del yacimiento.
La permeabilidad efectiva debe de ser preferiblemente baja para efectos de la implementación de este tipo de proyectos. Cuando hablamos de inyección interna, esto es lo que nosotros vemos a nivel de superficie, al igual que la inyección de agua. Cuando hablamos de inyección interna de gas a nivel de nuestros yacimientos, lo hacemos por medio de arreglos de pozos. Las ventajas con respecto a la inyección interna o dispersa de gas: es posible orientar el gas inyectado hacia las zonas más apropiadas y la cantidad de gas inyectado puede optimizarse mediante el control de producción e inyección de gas. Es decir, produzco, llevo a la estación de flujo, separo, envío el gas a la planta compresora, comprimo, vuelvo a inyectar. Podría optimizar mis recursos. A nivel de las desventajas, la eficiencia del recobro mejora muy poco o nada como consecuencia de la posición estructural o drenaje por gravedad. La eficiencia real del barrido es inferior a la que se logra en operaciones de inyección externa. Los canales de gas formados por la alta velocidad de flujo hacen que la eficiencia del recobro sea inferior a la esperada por la inyección externa. Y la cantidad de pozos de inyección requeridos aumentan los costos de operación y de producción, porque obviamente vamos a necesitar más pozos por efectos del arreglo que nosotros necesitamos. El otro tipo de inyección es la inyección externa. Se refiere a la inyección de gas en la cresta de la estructura, es decir, la parte más alta de mi estructura. Allí es donde yo voy a inyectar, porque teóricamente debería de estar la capa de gas, bien sea la primaria o la secundaria. En esa capa de gas es donde yo necesito inyectar cuando hablamos de inyección externa. Por lo general se lleva a cabo en yacimientos donde ocurre segregación, es decir, existe una capa de gas sobre la zona de petróleo y genera ese empuje por efectos de empuje por segregación. O por capa de gas, podría haber allí un mecanismo mixto natural. Se usa en yacimientos de alto relieve estructural para permitir que la capa de gas desplace el petróleo. Se aplica en yacimientos con altas permeabilidades verticales mayores a 200 milidarcy. Los pozos de inyección se colocan de manera que lleven a cabo una buena distribución areal del gas inyectado y así obtener mayores beneficios del drenaje por gravedad. La cantidad de pozos requeridos para un determinado yacimiento depende de la inyectividad de cada pozo y del número de pozos necesarios para obtener una adecuada distribución areal del gas inyectado. Desde el punto de vista estructural, un mapa estructural, nosotros deberíamos de ver los pozos de esta forma. Recuerden que a nivel de agua, nosotros inyectábamos agua a nivel de los flancos y producíamos en la parte central. Cuando hablamos de inyección de gases al revés, nosotros inyectamos en la parte más alta de la estructura y producimos a nivel de los flancos de la estructura. Desde el punto de vista de un mapa estructural, desde el punto de vista de un mapa estructural, nosotros veríamos los pozos inyectores en la parte más alta de la estructura, tomando en consideración que esta es la curva de nivel con la menor profundidad, viéndolo desde el punto de vista de mapas de subsuelo, y esta es la curva con mayor profundidad, donde en la parte más alta de la estructura tenemos nuestros pozos inyectores y a nivel de los flancos de la estructura vamos a tener todos nuestros pozos productores. Con respecto a las ventajas, la eficiencia real del barrido en este tipo de inyección es superior a lo que se obtiene por inyección interna. Los beneficios obtenidos del drenaje por gravedad hacen que se obtenga un mayor recobro. Permiso. La eficiencia de barrido vertical
es generalmente mayor que el que se obtiene por inyección interna. Gracias. Dentro de las desventajas de la inyección externa es que va a requerir una buena permeabilidad vertical del yacimiento. Es necesario controlar la producción de gas libre de la zona de petróleo y las intercalaciones de lutita, así como las barreras, son inconvenientes para la inyección de gas externo. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá para mañana podernos conectar y seguir con lo que son los factores que gobiernan la recuperación por inyección de gas, y enlazamos de una vez a las consideraciones prácticas que se deben de tener para los procesos de inyección. Para ya la semana que viene comenzar con las defensas de caso de estudio. Espero y aspiro que estén trabajando en ello. Les pido, por favor, trabajen a tiempo con el análisis de caso de estudio, porque no es algo de copiar y pegar. Incluso hace una clase, 2 días atrás, perdón, tuve clase con los muchachos presencial de acá de la extensión de Cabima y les hacía esa acotación. Hablar de caso de estudio no es que voy a copiar y a pegar la información. No, usted tiene que leer el caso de estudio, analizarlo, conocerlo, procesar la información y colocar la información que yo les estoy pidiendo. Los informes del análisis de caso de estudio deben de estar ajustados a las normas del manual del instituto. Recuerden que ya ustedes también están en un proceso de elaboración de proyectos de investigación. Perdón. Y lo que vamos a hacer en esta evaluación les va a servir a ustedes para el siguiente semestre cuando vayan al capítulo 4 y vayan a analizar los resultados. Muchos de sus resultados van a estar sustentados por análisis de casos. Y realizarlo ahorita les va a servir de ayuda, de herramienta para aplicarlo más adelante. Entonces, requiero de ustedes que comiencen a trabajar, comiencen a buscar, comiencen a leer y analizar. Pueden usar los gráficos que se muestran en los resultados, pero el análisis tiene que surgir de ustedes. Ustedes tienen que hacer una especie de triangulación donde qué dice la teoría, qué dice la tesis, el caso que yo tuve y ahora qué digo yo como investigador. Porque usted está analizando, usted está revisando condiciones geológicas, condiciones petrofísicas, condiciones de pozo, condiciones de yacimiento, incluso si es posible, condiciones económicas, ambientales, que llevaron la implementación de un proyecto de recuperación secundaria y ver qué resultados obtuvieron, si obtuvieron resultados malos, negativos, qué pasó a nivel del proyecto, qué afectó al proyecto. Eso es lo que yo quiero. Como les comentaba al inicio de la materia, ya yo los considero a ustedes como ingenieros en petróleo. Yo no los considero como bachilleres, como muchachos que están comenzando la carrera. Ya ustedes están en un 9º semestre, ya han visto más del 80% de las materias. Por lo tanto, deberían de tener buena base técnica. Por lo tanto, acá es uno de los aspectos que voy a evaluar a nivel de la defensa de los casos de estudio. Adicional a eso, las defensas comienzan a partir del 2 de mayo. El 2 de mayo deberíamos de ya ir gestionando la agenda, qué día usted podría defender y la hora de la defensa, para que usted esté al día y usted me diga, bueno, profe, yo puedo el 2, vamos el 2, el 3, el 9 y 10 de mayo. Porque ya para el sábado 16 de mayo ya yo debería de tener todas mis notas totalizadas y entregadas. Recuerden que la evaluación final, el 20%, entra en la semana del 11 de mayo. Allí también tendríamos que organizarnos para ver la hora y el día en que van a tener disponible la evaluación, porque la evaluación es en tiempo real. Entonces tenemos que organizarnos por esa parte.
deben de gestionar conmigo el día y la hora para la defensa del caso de estudio y yo voy a colocar una encuesta para el día y la hora de el examen final de la materia. Así que bueno, ya nos queda poco para terminar este primer corte. Como les mencionaba, este primer corte yo se lo dedico netamente a la primera unidad. Nos dedicamos netamente a ella para establecer buenas bases para entonces ir al segundo corte y finalizar con éxito el tercer corte. Así que bueno, muchachos, si no hay preguntas, si no hay dudas, hoy estuvimos analizando lo que era la inyección de agua y bueno, comenzamos con la inyección de gas como métodos de recuperación convencional. Si no hay pregunta, entonces la clase quedaría hasta acá. Sí, Feliz tengo una noche. pregunta, profe. Ok, Ezequiel, dime. Ezequiel, correcto. Usted habla de, bueno, en la primera parte sobre el recobro por gas, usted decía que al ser el gas más denso que el petróleo, Menos es, denso, menos denso. ah, porque exactamente, yo quedé así como que, Menos denso, menos denso. y Si siempre tiene dije que, más denso, si dije siempre, más denso, pido ah, disculpas, pero obviamente el gas es menos denso. siempre, ok, sí, sí, obviamente, Siempre, no, no, te le iba a preguntar algo puntualmente sobre la inyección, interna. Creo que no sé si lo explicó, capaz no presté atención, pero en las desventajas, yo vi que la inyección interna de gas tenía demasiadas desventajas. Entonces, si tiene tanta desventaja, ¿por qué usar la interna y no la externa siempre? ajá. Cada pozo, cada yacimiento es un ser humano, ¿ok? Que tú Sí, debes de estudiarlo, tú debes de conocerlo y tú debes de saber cuáles sus condiciones para tú poderle aplicar un tratamiento. Cuando tú hablas de inyección interna, un requisito primordial es, incluso muchas veces, ignorando un poco las desventajas que pueda tener, que yo las puedo ir trabajando en función a como vaya viendo, vamos viendo. sí, Vaya haciendo, vamos viendo. Algo así dice el dicho. Eh, una de las condiciones es el mecanismo que opera, es el gas en solución, porque tú tienes que aprovechar el gas en solución para poder generar ese desplazamiento, mientras que la externa es una capa de gas que ya está definida, puede ser primaria, puede ser secundaria, y yo aplico mis proyectos. Entonces, de allí es donde se deriva la aplicabilidad de mi proyecto. Ah, ok. Todo proyecto no es eficiente al 100%. Incluso hay una ley de la termodinámica que lo explica, que no existe una máquina que trabaje al 100%. Siempre van a haber aristas que te van a impactar en tu eficiencia. ¿Y qué es lo que tú haces? Compensar una con la otra. Por ejemplo, si tú aplicas una inyección interna es porque tu yacimiento así lo amerita. Ah, bueno, tengo desventajas. Sí, todo proceso tú vas a tener desventajas y no la veamos como quién tiene más o quién tiene menos. Es que si tu yacimiento te pide una inyección interna, tú tienes que aplicar una inyección interna. No es porque no, tiene más desventaja o tiene menos desventaja. ¿Qué te pide tu yacimiento? Ah, bueno, tengo que aplicar esto. Bueno, vamos a ver los pros y los contras. Ah, bueno, establezco proyectos, establezco planes que me permitan a mí poder manejar esas desventajas, ¿ok? Eso es el punto de vista general. Partiendo de esa pregunta, una respuesta general, para que ok, no solamente la enfoquemos en este proyecto, sino a futuros proyectos que tú vas a desarrollar como ingeniero en petróleo. No te encierres muchas veces en cuáles van a ser mis limitaciones. No, tengo que hablar con mi yacimiento, tengo que conocer mi yacimiento y entonces aplico. Mira que cuando hablamos de inyección interna no debe de haber una capa de gas,
pero en la inyección externa tú necesitas una capa de gas. Si no la tienes, tienes que inyectar de forma interna. Claro, asumiendo esas desventajas. Y todo, mira, por ejemplo, nosotros aplicamos bombeo mecánico porque es uno de los bombeos con más eficiencia a nivel de la producción. Más que todo para tubos pesados. Ah, pero tenemos condiciones a nivel del yacimiento que me bajan la eficiencia del método que es más eficiente. ¿Me entiendes? Profe, entonces, siguiendo eso que usted está diciendo, significa que va a haber casos en los que tranquilamente tengamos que aplicar los dos tipos de inyección. Los dos tipos de inyección. O sea, hacer No, una inyección interna y después una externa, o eso eso no ha no, existido. no, porque tú produces con tu inyección interna Ok. y produces tu yacimiento. Ah, bueno, a futuro se Ajá, a genera una futuro. capa de Sí, a gas. futuro. A Ajá. futuro se genera una capa de gas secundaria. Mira Claro, eso. cómo la definición de los proyectos Ujú. establece esa generación futura de una capa secundaria. Y cuando ves inyección externa, te habla de una capa que puede ser primaria o secundaria. Entonces, si tú haces el análisis a futuro, y para eso está estudios integrados, que él te tiene que, estudios integrados ve el futuro. Entonces, estudios integrados te dice, bueno, dentro de 20 años tú debes de cambiar el proyecto de una inyección interna a una inyección externa, porque ya se Exacto, generó eso. esa capa de gas, vamos Ujú. a generar o vamos a evitar menos limitaciones y desventajas, pero todo va en función a, ya va, denme un minuto. Pero entonces sí se aplicaría. Que tengo aquí a los dos niños, me disculpan. Pero está interesante la clase. Entonces, la industria petrolera y más que todo el desarrollo de yacimientos es muy dinámico, porque incluso hay modelos dinámicos que tú tienes que ir actualizando e ir tomando decisiones y ajustando las decisiones que ya habías tomado. Yo creo que eso también se los expliqué cuando veíamos inyección de agua, que tú comienzas un proyecto de inyección, por ejemplo, interno, pero a futuro pasas a externo o inversamente y comienzas externo y a futuro, cuando con eso es mejor el yacimiento, pasas a un proyecto de inyección interna. Pero es un proyecto es un trabajo muy dinámico, donde día a día tú vas tomando decisiones, vas corrigiendo y vas ajustando los proyectos buscando esa mayor eficiencia. ¿Estás de acuerdo, profe, a la historia del pozo, verdad? A medida de que se va desarrollando, que es donde se van tomando las decisiones, porque realmente no es estándar, no es solamente inyección de gas, sino a medida de que va avanzando, va cambiando como la estructura, es lo que puedo entender. Y no podemos ver las cosas como una receta. Sí, No, algo haz estándar. esto, haz esto, haz esto. Están los protocolos, está la metodología, está todo está escrito. Pero muchas veces y esto nos ayudan los antecedentes y los casos de estudio, la documentación que ha habido a nivel de todos los proyectos, recuperación secundaria, terciaria, todo. Ah, en México se aplicó de esa forma y obtuvo buenos resultados. Ah, pero acá en Venezuela la quisimos aplicar bajo esa metodología, bajo esa estructura y nuestros yacimientos son tan complejos que no pudimos recuperar. Tuvimos que ajustar los procesos para adaptarlos a la estructura y a la complejidad de nuestros yacimientos. Porque hay yacimientos de yacimientos, muchachos. Hay yacimientos, por ejemplo, los yacimientos de la vela de Coro, la vela, que lo que antes era Petrocumarevo, son yacimientos que perforaban a la misma profundidad y no conseguían la arena. Y no conseguían la arena. Y bajaban y perforaban más abajo, no estaba la arena. Y el pozo estaba separado tantos pies de distancia. Es la complejidad estructural que existe a nivel del yacimiento. Entonces, se perforó en un momento, pero ya en ese campo no se puede perforar de la misma manera. Se debe de Claro. ajustar la perforación.
Cabimas, Tijuana, a pesar de estar cerca, son yacimientos muy diferentes, son yacimientos muy complejos, son crudos muy distintos. Se tienen metodologías de trabajo parecidas, pero no se ajustan las mismas metodologías porque los campos y los yacimientos, la dinámica cambia y la Son diferentes. dinámica te lleva a ti como ingeniero. Recuerda que esto es ingeniería de desarrollo y yacimiento. El libro me lo dice, cómo hacerlo. Ahora yo debo de aplicar la ingeniería, ingeniármela para poder seguir produciendo y poder seguir extrayendo el crudo que se encuentra a nivel del subsuelo. Hablé mucho. Eh, bueno. Profe, quería saber si me podía responder una pregunta sobre la investigación que nos mandó a hacer. Claro, vamos a aprovechar. Ok, yo conseguí, bueno, pasé como por 6 tesis, y perdón, por 6 casos. Le voy a explicar uno que descarté también, pero me pareció un poco interesante, aunque no sé si sería relevante. Hay un caso en el Furrial, de Monaga, pero logré entender, o sea, habían como 3 tesis No, que no, no es muy viejo porque por allí hay uno del Furrial del 90 y pico, creo. ese mismo es, ese mismo es. Entonces, habían casos documentados y un artículo que tiene PDVSA al 2009, cuando estaba Ramírez, en el que uniendo los 3 casos, o sea, el artículo y las 2 tesis, se podía tener el caso de investigación. Pero sinceramente lo descarté porque primero me parecía demasiada información y, o sea, un dato lo tenía una tesis, el otro dato lo tenía el artículo, el otro dato lo tenía la otra tesis y eran casi que 20 años de diferencia. Pero en un caso así se podría hacer o era mucho. Toda investigación es buena, toda investigación. No te limites a que no, que es mucha, no. Si tú deseas hacerla, tú la haces. Lo que Ok, tienes es que tener mucho cuidado a la hora de organizar el rompecabezas, ¿me entiendes? sí. Y a la hora del análisis, porque quizás a nivel de la tesis te reporte un valor hace 10 años, pero al momento que tú vas a buscar el otro valor, 10 años después te cambió ese valor que leíste a los 10 años, ¿me Ese entiendes? mismo, Y, ese era lo que y tienes yo... que ir jugando como investigador. Recuerda que Ok, ahorita ustedes son investigadores, ustedes están buscando ok. información para Y armar el caso de estudio. el Porque caso puede que es... esté en toda la tesis, Ok, pero mira cómo en este caso hay uno aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Qué vas a exacto. hacer? Tú vas a armar el rompecabezas con las piezas que yo te estoy pidiendo. Profe, mire, entonces, bueno, me pareció muy interesante, lo estuve leyendo 2 días, pero la verdad es que me sentí, por eso mismo que usted está diciendo, sentía que podía fallar porque habían preguntas que yo mismo me hacía y no le encontraba respuesta. Entonces, encontré otro que habla sobre la optimización de un esquema de explotación del proyecto de recuperación de yacimientos en María Freites en Anzoátegui. Este es un caso de Anzoátegui. No lo he leído completamente bien, solo hice un pequeño borrador, pero esto no es un caso como de proyecto de recuperación secundaria, sino más bien como la optimización del esquema que ya se está usando. Es un caso que yo Y, podría utilizar. y es lo que estábamos conversando. Mira cómo ellos comenzaron a inyectar, Ujú. pero se dieron cuenta que algo estaba sucediendo. No habían tomado en consideración algo y ahora van a buscar optimizar. Es decir, tomaron una decisión hace 10 años, ponte, y ahorita en el año 2026 ellos están volviendo a revisar, que mira cómo estamos conversando, están volviendo a revisar, hey, no podemos hacerlo así, tenemos que ajustar. No, pero es que el libro lo dice, ya va, sí, el libro lo dice, pero mira que no estamos obteniendo los resultados que queremos. La puedes Es, manejar de esa forma, no hay problema. ok, Pero profe, en este es caso, importante, ajá, ajá, ya, en este caso, o sea, lo que he leído de la tesis, el caso principal es que quedó un remanente y ese remanente en base a los estudios que ya se hicieron,
en base a la metodología de trabajo que ya estaba establecida, la forma en la que ya habían realizado el esquema de explotación, pues no se iba a poder recuperar y por eso es que se está utilizando la optimización. O sea, este es un caso completamente perfecto para el caso de estudio. Entonces, Cuidado, cuidado si en los procesos de optimización aplican un proyecto de recuperación mejorada. Léete bien el caso de no, estudio. es natural, gas natural completamente, solo se utilizó el Ok. gas natural, es el mismo sistema de recuperación secundaria. Lo que están ajustando, me imagino, es procesos a nivel de infraestructura, a nivel de Correcto, superficie. eso mismo. Ok, perfecto, perfecto. Detecta bien el problema porque hay una sección del caso de estudio que yo les estoy pidiendo. Mira que tú vas a tener dos problemas. El problema original, cuando se aplicó el proyecto, Ujú, ¿qué fue lo que sucedió que llevó al diagnóstico del segundo problema y la optimización? ok. ¿Lo viste? Sí, o sea, lo que yo entendía, o sea, lo que pasa es que la tesis tiene como 200 páginas, es larguísima, pero de todo lo que he leído así, vi que había algo que usted habló sobre la vaporización. Y Ajá. entonces el gas que estaba dentro, como que tenía, bueno, no es como que tenía alto nivel de este es un gas condensado. Entonces, gracias a la inyección del gas seco, pues tengo entendido que todos los líquidos, o sea, se juntaron con el gas, lo que permitió, con el gas seco, y permitió la extracción de eso, o permite la extracción de eso, porque es un esquema de Ujú. optimización, o sea, creo que no fue aplicado como tal, simplemente los resultados están completamente en las tablas de resultados, en base a todos los Ok, datos que ellos sacaron. ok, perfecto. Está bien. Ok. Trabaja en ese entonces. Sí, es el único, porque los otros me quedé pateado. Pero no, esa Pero era Profe, mi esa es la duda. idea. Pero esa es la idea. Mira cómo te has enriquecido con esa tarea tan fastidiosa que envió el profesor. Yo también soy muy metido, profe. profe, Miss yo he Lady, adelantado, cuéntame. sí, yo he adelantado también algo. El mío es el estudio de monitoreo del proyecto de inyección de agua en Campo Mauro Dávalos Cordero. Ok. Ok, Ajá. profesor. Miss Lady, con respecto, ya el título te habla. El título está hablando del monitoreo del proyecto. El En este proyecto. caso, necesito que tú te enfoques es al problema que presentó el yacimiento que llevó a la aplicación del proyecto de recuperación secundaria. ¿Me entiendes? Si el Sí, proyecto lo tiene, excelente. Pero no quiero que se enfoquen mucho en la parte del monitoreo, que yo sé que es una parte esencial al proyecto y lo vamos a ver en las siguientes clases, pero quiero que tú tengas la capacidad de identificar qué sucedía en el yacimiento que ameritó, que llevó a la necesidad de implementar un proyecto de recuperación secundaria. Lo más probable es que lo diga en el planteamiento del problema de la tesis que estás consultando, ¿ok? Pero llévalo a eso, ¿ok? ok. En el problema, no en el monitoreo. Correcto, correcto. Hay una sección que yo les estoy pidiendo que es la explicación del problema. ¿Qué problema llevó a la implementación del proyecto? Ok, profesor. ¿Ok? Sí, Porque señor. el monitoreo es una de las consideraciones prácticas que se deben de tener a la hora de aplicar un proyecto. Tú tienes que Claro. monitorear y tú tienes que controlar el proyecto, pero ya va. ¿Qué te llevó a ti a aplicar ese proyecto en ese yacimiento? A nivel de los resultados, estaría muy interesante tus resultados porque los puedes llevar hacia los dos escenarios. Los resultados que se han obtenido a nivel del incremento del factor de recobre y de la productividad de los pozos, del yacimiento, del campo petrolero, y el impacto que generó el control y el monitoreo del proyecto a esa eficiencia. Ok, profesor. Esto es lo que yo quiero que ustedes lleguen.
a pensar como investigadores. A pesar de que están consultando una tesis que ya está hecha, mira todas mis preguntas Sí, como bastante, investigador. profe, ¿Ah? bastante. Pero quiero que ustedes lleguen a eso. Ok. Yo sé que, pero ahí vamos, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Bueno, profe, muchas gracias. Ya a partir de ahí, sigo trabajando. Bienvenido. Ajá, Miss Lady, ¿qué me dijiste? Que muchas gracias que, o sea, por, por darme esa opinión, porque así puedo continuar trabajando. Correcto. Allí Carlos dijo, Dios mío, es mucha información que... Sí, Exacto. Es mucha información que nos pone a pensar. Bueno, bienvenidos a Yacimientos 3. Bienvenidos a Yacimientos 3. Y casi que bienvenida y despedida, porque ya son ya es la última materia que ustedes ven. sí. Sí. Bueno, muchachos, feliz noche. Cualquier cosa, ustedes tienen mi número de teléfono, me pueden escribir a un horario adecuado, por favor. No vayan a Ok. escribirme a Profe, las 12 de la noche, por favor. Me pueden escribir profe, con confianza y mientras yo pueda, les voy contestando cada una de sus inquietudes con respecto al proyecto, ¿ok? A pesar de que es un disculpe, 10%, es una actividad que exige tiempo, dedicación y calidad, ¿ok? su número de teléfono, profe, yo no lo tengo. Está en el grupo, estás en el grupo. No. ¿Y por qué usted no ha entrado al grupo? Profe, El porque enlace apenas... Entra, está en la página, el enlace está en la página. entra en la ¿Cómo? plataforma y en la plataforma hay un mensaje donde está Sí. el enlace del grupo y está mi número, tranquila. Ok, profe. Sí, porque es mi primera clase. Ah, ok, bienvenida. De todas maneras, allí lo pasé al grupo, pero trata de entrar al grupo porque de una u otra forma allí yo les paso información específica, pues, y allí nos Está bien, podemos profe. comunicar con mayor facilidad. Ok, profe, otra cosa que le quería decir. En el caso de Dígame. que ya yo tenga listo mi exposición, pues, se la puedo pasar para que usted la evalúe, me diga si me parece o otra vez comienza o hay que hacerle más ajustes. Si la reviso, pongo nota de una vez. Ay, Dios Verga. mío. No, mejor no apure la materia. No, profe. Por eso yo digo de asesorías. Profe, mire, Ok. estoy haciendo esto, lo puedo hacer. Como por ejemplo ahorita, mira cómo ya, como dicen los muchachos, ya me alumbró el camino, ya te di luz en el camino de cómo sería la Sí. idea, de a dónde vas a direccionar los resultados. Esas cosas es lo que yo quiero de ustedes, ¿ok? Ok. Mañana tenemos Es clase como otra vez, profe. cuando van para el examen, profe, pero voy bien, profe, pero voy bien, profe, chico, Sí. resolver el ejercicio, estás perdiendo tiempo. Mañana tenemos clase, la escuché. Sí, correcto. Tratamos de tener clases sábado y domingo, ya estamos desocupados, no tenemos trabajo, estamos descansando, estamos relajados en la casa. Creo que no hay inconveniente, no hay problema. Mañana, ¿qué hora sería? Disculpe. 5 de la tarde, con el favor de Dios. Ok, profe, muchas gracias. Disculpe la molestia. 100. No, tranquila, tranquila, mi ley, no es ninguna molestia, para eso estoy yo acá, como Ok, tutor, como guía, como asesor de esta materia, para que juntos aprendamos un poco sobre el factor de recuperación. Como se lo dije en la primera clase, no me la sé toda, pero aquella que no me la sepa, no la sabemos todos aquí, la discutimos todos acá. Lo que yo sé, ustedes lo van a saber y espero que así también sea de parte de ustedes, ¿ok? ok, profe. Gracias. Bueno, hasta luego, pues. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, profe. Igualmente.